¿Qué tal? Sean bienvenidos al estudio semanal de la Biblia. Hoy empezamos un nuevo trimestre y durante estas 13 semanas estaremos estudiando el libro de Éxodo. En esta primera lección, titulada Opresión, el trasfondo y el nacimiento de Moisés, estudiaremos los primeros 2 capítulos. El texto para memorizar se encuentra en Éxodo 2, 23 al 25 y dice lo siguiente: Los israelitas, gimiendo a causa de la servidumbre, clamaron, y su clamor subió hasta Dios con motivo de su servidumbre. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los israelitas y reconoció su condición. Estos 2 versículos presentan la situación del pueblo de Israel, pero también la respuesta de Dios a su clamor, lo que prepara el terreno para la llegada de Moisés, el libertador. Dice la siguiente frase: Éxodo habla de las batallas existenciales, las injusticias y las pruebas que forman parte de la vida. Todos pueden sentirse alentados por los relatos de las intervenciones de Dios en favor de su pueblo sufriente. El relato del nacimiento de Moisés es mucho más que una historia de supervivencia infantil. Es la apertura del drama de la redención del pueblo de Dios. En el trasfondo de esta lección encontramos a Israel en Egipto, viviendo una realidad profundamente dolorosa: la opresión, la esclavitud y el aparente silencio de Dios. Dice esta frase: el libro de Éxodo comienza con un recordatorio de la bendición de Dios. Cuando el patriarca Jacob y su familia se establecieron en Egipto, eran solo 70 personas, pero los israelitas crecieron y se multiplicaron. El cambio drástico del pueblo de Israel, de un grupo bienvenido a una nación esclavizada, se registra en el siguiente versículo: Y se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Esta frase marca el inicio de una nueva etapa donde el favor que una vez disfrutó el pueblo de Israel se convierte ahora en desprecio y persecución. El título de la lección nos invita a ver más allá de los acontecimientos humanos y nos empuja a mirar el panorama espiritual. ¿Dónde está Dios cuando su pueblo sufre? ¿Cómo actúa cuando la injusticia parece reinar? Estas preguntas resuenan con fuerza tanto en el contexto de los hebreos esclavizados como en nuestra propia experiencia moderna. El propósito de esta semana será examinar no solo los detalles históricos del nacimiento de Moisés, sino también el propósito divino detrás de esos eventos. Aprenderemos que aún en medio de la opresión, Dios está obrando para levantar libertadores, renovar la esperanza y cumplir sus promesas. El título del domingo, El pueblo de Dios en Egipto, presenta un recuento de los descendientes de Jacob que llegaron a Egipto. A pesar de las condiciones adversas, el texto dice: Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Este crecimiento demográfico no solo es una continuación de la promesa hecha a Abraham en Génesis 12:2 y Génesis 15:5, sino también es una señal de que la bendición de Dios permanece incluso en condiciones difíciles. La lección también destaca que la fidelidad de Dios trasciende las circunstancias políticas o sociales. El pueblo crece y se fortalece porque el plan divino sigue en marcha. Este principio es alentador para los creyentes de hoy. Podemos enfrentar contextos difíciles, ya sea persecución,
enfermedades o incertidumbre, y aún así ser fructíferos. Porque no dependemos únicamente del ambiente, sino de las promesas del Dios eterno. La fidelidad de Dios no está condicionada por el entorno humano. En la parte del lunes encontramos la llegada de un nuevo faraón, que no reconocía la historia de José ni el favor que éste había traído a Egipto. Esto marca un giro drástico en la situación del pueblo hebreo. De hecho, para conocer la cronología de los acontecimientos que ocurrieron desde la promesa de Abraham hasta la salida de Israel de Egipto, les estaremos proporcionando un material que mi hermano Moisés estará poniendo en este mismo canal. Les invitamos para que lo puedan ver y también para compartir con otros. El nuevo rey que surge percibe a los israelitas como una amenaza. Dice el versículo 1:9, «He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros». Su respuesta fue imponer esclavitud. Desde luego también trabajo forzado, con el propósito de suprimir su crecimiento. Sin embargo, el texto nos sorprende. Dice, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Aquí hay una lección poderosa. La opresión no detuvo el plan de Dios. El crecimiento del pueblo, en lugar de disminuir, se aceleró. Dios convierte la adversidad en fertilizante para su obra. Esta parte de la historia nos recuerda que los poderes humanos pueden intentar frenar la obra divina, pero nunca la detendrán. Las estructuras injustas pueden oprimir por un tiempo, pero al final Dios se manifestará como lo hizo siglos después con Jesús. Un papel importante en la protección del pueblo de Dios fue desempeñado por las parteras, Cifra y Fúa. El faraón, al ver que la opresión no daba resultados, entonces recurrió a una estrategia más sutil, el asesinato encubierto de los recién nacidos. Desde luego, esto incluía solamente a los hebreos varones, y esto a través de las parteras. Sin embargo, ellas, movidas por el temor reverente a Dios, desobedecieron la orden real. El versículo clave aquí es el siguiente: pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto. Este pasaje nos muestra cómo el temor de Dios puede capacitar a personas sencillas para resistir el mal, incluso cuando proviene de la autoridad más alta de la tierra. Las parteras, mujeres aparentemente sin poder político, se convierten en heroínas de la fe. Su valentía nos recuerda que la verdadera autoridad reside en Dios y que cuando los mandatos humanos contradicen los principios divinos, estamos llamados a obedecer a Dios antes que a los hombres, como lo dice Hechos 5:29. En el capítulo 2 de Éxodo encontramos el relato del nacimiento de Moisés y pasamos a la parte del miércoles. En un contexto en el que todos los varones debían ser asesinados. Dice Éxodo 2, 1 y 2. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. El comentario bíblico adventista, en referencia a este versículo, el versículo número 2, dice lo siguiente: desde que era un bebé, Moisés dio evidencia de un intelecto agudo, estabilidad emotiva y también de la perfección física que lució en sus años posteriores. Todo eso está implicado
en la palabra hebrea traducida como hermoso. Desde luego que la madre de Moisés vio esas cualidades y entendió que Dios tenía un plan especial para ese bebé. Lo escondió por 3 meses y luego lo colocó en una cesta sobre el río Nilo. Esta escena está cargada de simbolismo, una nueva vida depositada en las aguas, rescatada por Hatshepsut, la princesa egipcia, hija del faraón. Este episodio tiene paralelismos con el diluvio, que encontramos en Génesis 6 al 9, donde el arca representa la salvación. Aquí, la cesta también es un arca, para un nuevo comienzo. Moisés, el salvado de las aguas, será el instrumento por el cual Dios salvará a su pueblo. De hecho, el nombre Moisés refleja esa experiencia. Dice Éxodo 2:10, porque de las aguas lo saqué. La ironía divina es profunda. El instrumento que Dios usará para liberar a su pueblo será criado en el palacio del mismo opresor. Esta parte de la lección nos enseña que Dios prepara sus respuestas incluso antes que el problema se agrave al máximo. Mientras el pueblo sufre, Dios ya está levantando un libertador. En nuestras propias crisis podemos tener la certeza de que Dios no está inactivo. Realmente Dios está obrando silenciosamente para traer liberación. Pero cuando todo parecía que estaba bien, surgió un cambio de planes, como dice la parte del jueves. Ahora vemos que Moisés, ya adulto, de unos 40 años de edad, se identifica con el sufrimiento de su pueblo y reacciona impulsivamente matando a un egipcio. Este acto lo lleva al exilio en Madián, donde pasará otros 40 años, allá viviendo como pastor, y a simple vista parece que su vida se estanca, pero en realidad Dios lo está formando. El capítulo cierra con una afirmación poderosa. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Estas expresiones, oyó, se acordó, miró, reconoció, revelan que Dios no es indiferente al dolor de su pueblo. Aunque haya aparente silencio, aunque la opresión se prolongue, Dios está presente, atento y fiel a su pacto. En esta parte aprendemos a confiar en la compasión y la fidelidad divina. En los momentos en que sentimos que nuestras oraciones no son escuchadas, debemos recordar: Dios oye, Dios ve, Dios recuerda y sobre todo actúa. La lección concluye con una reflexión sobre cómo la historia de Moisés señala hacia Jesús. Al igual que Moisés, Jesús nació bajo un decreto de muerte que registra Mateo 2. Escapó milagrosamente y luego regresó para liberar a su pueblo no de una esclavitud física, sino del pecado. También nos invita a reflexionar sobre nuestra responsabilidad ante la injusticia. ¿Estamos dispuestos, como las parteras, a resistir órdenes injustas por fidelidad a Dios? ¿Estamos listos para dejar que Dios nos forme en el desierto, como lo hizo con Moisés durante 40 años? Esta primera lección refuerza la idea de que Dios nunca olvida a su pueblo y que su mano providencial está en todo proceso de liberación. También aprendemos que incluso en medio de la opresión más oscura, Dios sigue obrando. El crecimiento del pueblo, la valentía de las parteras, el nacimiento de Moisés y la fidelidad divina son todos testimonios de un Dios que nunca olvida su pacto. Es un llamado a la esperanza, a la obediencia y a la confianza activa.
Así como Dios levantó a Moisés, hoy sigue llamando a hombres y mujeres para cumplir su propósito redentor. Agradecemos por habernos escuchado. Gracias por estar con nosotros, por su compañía en nuestros comentarios semanales. Les invitamos a estudiar el libro de Éxodo para seguir aprendiendo más del amor de Dios por su pueblo. Que el Señor les bendiga.